Señor secretario. Cuenta, señora presidenta, la presidenta de la Asamblea General de Uruguay, el presidente de la Comisión de Futuro y la Unión Interparlamentaria invitan a esta comisión a participar en la segunda Cumbre Mundial de Comisiones del Futuro. Los parlamentos traen el futuro al presente, que se llevará a cabo entre los días 25 a 27 de septiembre del presente año en el Parlamento de Uruguay, Ciudad de Montevideo. Gracias, secretario. Senador Chaguán. Sí, presidenta, tal como se había acordado en la primera Cumbre Mundial de Comisiones del Futuro en Helsinki, se había acordado efectivamente que la segunda cumbre mundial iba a ser en Uruguay o en Chile, y en caso de que Uruguay no hiciera la segunda cumbre, la tercera sería Chile. Entonces es muy importante la presencia justamente en esta Cumbre Mundial de Comisiones del Futuro. Contar que son 17 comisiones del futuro en todo el mundo, en distintos parlamentos, y yo lamentar también que la vez pasada, cuando solicitó esta comisión ir a Lituania, que es donde se acordó justamente este traspaso, finalmente se autorizó el día anterior al viaje. Entonces yo creo que es súper importante, porque esto es en Uruguay, Montevideo, estamos cerca, que podamos ir los 5 miembros de la comisión. Sería ideal y es clave porque además vamos a tener la posibilidad justamente, o sea, tenemos ya el mandato en la primera cumbre, que el segundo era Montevideo y el tercero Chile. Entonces yo creo que es fundamental ir a recibir la cumbre y poder fijarle fecha. Ya, yo creo que lo que tenemos que hacer es acordar de manera unánime que se oficie a la Comisión de Régimen del Senado. Ahí todos tenemos nuestros representantes en la comisión, a efecto de que se puedan entregar los antecedentes. Incluso podríamos ir a exponer a la Comisión de Régimen la importancia de esto. Sería bueno que tú, colega, fueras, porque estuviste de presidente el año pasado. Yo acompaño feliz, pero todos ir a defender el tema, porque de repente, y nosotros sabemos lo que hay detrás de régimen, el que se haga efectivamente resguardo de los recursos y que obviamente se vaya donde hay que estar, pero esto, por la importancia que tiene, creo que hay que ir a defenderlo. Por supuesto. Presidente, no, lo que pasa es que el Senado se viste con el Congreso Futuro. Esta es una actividad del Parlamento radicada en el Senado, entonces no se entiende que finalmente no haya un apoyo para una actividad, yo diría que de un congreso de divulgación científica de los más importantes, de los 4 más importantes que se realizan en el mundo, que la curatela es del Senado, junto con la Fundación de Encuentros del Futuro, donde además esta comisión ha sido clave, que es la única comisión de las 17 que además es legislativa, donde es puesta como ejemplo a nivel mundial, que finalmente no haya respaldo para este tipo de actividades. Yo creo que va a haber respaldo, y solo está dando el contexto de lo que nos pasa con los viajes en general, no con este en particular. Y el otro, yo de verdad lamento que no se haya podido respaldar ese viaje, pero la característica de esta es distinta y obviamente se puede ir a defender. Así que, si les parece, acordamos aquello, oficiar a régimen y pedir que se nos cite a la Comisión de Régimen cuando esto se trate. ¿Les parece? Así se acuerda. Ahora, sí, reiterar que, y lo conversamos en la sesión la vez pasada, que hay que relevar el rol del Senado en el Congreso de Futuro y en las actividades que se hace, porque estamos, entiendo, generando demasiado espacio a instancias que no corresponden. Yo creo que aquí hay que defender este trabajo que es del Senado. Y yo les pido ayuda en eso. ¿Estamos? Quiero dar la bienvenida a... Sí, por favor. Lo primero, quiero saludar a los colegas. En mi primera sesión como miembro permanente de esta importante comisión. La verdad que para mí es un privilegio también poder ser parte de ella. Le tengo mucho cariño a esta comisión y creo que es muy innovadora, es un lujo tenerla. Y para mí es un honor ser parte de ella, presidenta. Y solo quería manifestar a los colegas que hay un tema en lo personal que me preocupa mucho y me ocupa mucho, que tiene que ver con la educación de los niños en el futuro, ¿ya? Entonces, yo les quería pedir, presidenta, dado que yo probablemente más encima
No sé si el próximo año me toca estar acá, porque con todo este sistema que tenemos donde uno cambia de comisiones, hoy día me toca estar en seguridad, el año pasado me tocaba Hacienda, el próximo año ya ni sé dónde voy a estar, pero bueno, me gustaría aprovechar mucho estos 7, 8 meses que me queden en esta comisión para que sea productiva para todos. Entonces, yo le quería pedir, Presidenta, si es que, tal vez no ahora, pero pudiéramos tener una conversación de cómo aprovechar este tiempo en instancias que también hagan en aquellas materias donde uno siente que tiene más expertise o más dedicación o puede aportar más, poder aprovechar el cronograma que tenemos para sacarle mayor provecho. Es lo que hago en seguridad, lo que hacía en Hacienda. Entonces, se lo quería manifestar, como era mi primera sesión, no lo había hecho antes, para ver si hay disposición a que podamos priorizar a quién vamos a invitar, cómo lo vamos a hacer. Una agenda de trabajo que dado que más encima es bien curioso que ahora en junio recién yo sé que es lo que nos pasó y usted fue una de las víctimas que tuvo el mal proceso que vivimos en estas materias, así que solidarizo con usted. Vamos a prorrogar hasta junio del otro año la presidencia de la comisión. Nos vamos a demorar en entregar. Me parece que es lo mínimo. Está como Oye, Chaguán cuando no quería entregar la presidencia de la Comisión Chaguán, de Salud. Oye, Salud yo estaba ahí, Chaguán se negaba a entregarla a pesar de que estaban todos los acuerdos hechos, Chaguán no quería entregar Salud. Finalmente tuvimos que sacarlo pero a la fuerza. Yo creo que lo que podríamos hacer es repetir la reunión que tuvimos el otro día, la semana antepasada, en que conversamos un poco de la comisión, del consejo, de todo lo que tiene que ver con esto, del Congreso futuro, más, digamos, interna, revisar lo que plantea el senador Kast y poder ver la pauta y aprovechar bien los meses que tenemos por delante, porque hay harta cosa en carpeta. De hecho, este jueves se lanza el Congreso de Ciudades, donde están todos invitados y que lo queremos hacer en coordinación con la de Vivienda, con Fidel. Por lo tanto, me parece súper pertinente lo que señala el senador Kast y creo que todos vamos a estar de acuerdo en una reunión más bien de trabajo, más operativa que sesión propiamente tal. Senador Chaguán. No, recordarle que nosotros tenemos subcomisiones técnicas y una de sus subcomisiones técnicas que era liderada por justamente Luciano Gruscoque era justamente la educación del futuro, o los jóvenes, juventudes, que decía relación con el tema. Entonces, cada uno de los senadores tenemos una subcomisión técnica que estamos como apadrinando. Entonces sería súper bueno porque además le permite al senador liderar un equipo de trabajo en cada una de las áreas. Entonces yo creo que es vital también que pueda reemplazar a Luciano justamente en esa responsabilidad que había respecto a la comisión de subcomisión técnica de juventudes. Te podemos contarte. ¿Estamos? Entonces lo hacemos así y hacemos una reunión más operativa y no sesión formal. Ahora sí, quiero dar la bienvenida a la presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología y Conocimiento e Innovación del Desarrollo, la señora Silvia Díaz, y a la asesora que nos acompaña, Isidora González, a esta reunión. La idea era poder escuchar a la presidenta, escuchar el trabajo, la labor del Consejo y las líneas de acción que hay para este año. Así que si les parece, le damos la palabra a su presidenta y después obviamente abrimos el espacio de conversación. Saludamos a todos los que están conectados vía Zoom a la sesión del día de hoy. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, presidenta. Saludo a todos los que están acá presentes, senadores, senadoras, y a los que están también conectados vía Zoom. La idea de esta presentación es contarles un poco acerca del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Consejo CTCI, más fácil, más corto. Es un consejo que ustedes ya conocen. Es un consejo que se crea el año 2005, ¿no es cierto? Este se asocia al primer royalty bajo la idea visionaria de que la riqueza pudiese ser transformada en conocimiento, debido a que existía una gran preocupación de gestar una mejor opción de futuro ante la fragilidad, ¿no es cierto?, del sistema económico que teníamos, que estaba fuertemente y sigue siendo fuertemente basado en la explotación de los recursos naturales. Este consejo se llamó Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad. Ahora, a ver, ahí sí.
Entonces, el año 2005 se crea, se llama Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad. Este consejo principalmente, las orientaciones estratégicas, ¿no es cierto?, en ese tiempo respondían a la premisa dominante de la innovación como elemento clave del crecimiento económico y la competitividad. Desde ahí se sientan, ¿no es cierto?, las bases principales para la institucionalidad y política de la materia. Luego hay una reflexión diferente, entendiendo la innovación como un fenómeno humano permanente de adaptación al cambio, que se hace evidente dado el acelerado avance científico-tecnológico en la época. Ese fenómeno sociohistórico impactaba no solo a la economía, sino que también a los distintos ámbitos de la vida en común, y desde ahí se generan transformaciones que incluyen nuevos servicios, nuevos mercados y nuevas industrias. Luego, ya más cercano hacia el 2010 más o menos, las orientaciones están fuertemente basadas en evidencia técnica. Se fundaba generalmente el trabajo en reportes de expertos, bajo consultorías tanto internacionales como nacionales, que buscaban aprender de otros y así orientar y adaptar el trabajo a la realidad nacional. El 2015 se cambia de nombre, pasa a llamarse Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo. Existía una apuesta mucho más allá de lo económico, de apertura hacia lo social y ambiental, que buscaba hacerse cargo de la complejidad de los compromisos y desafíos contemporáneos que teníamos en esa época. Se integran las propuestas que combinaban desarrollo productivo, convivencia social y el cuidado del medio ambiente, invitando a un nuevo pacto con la sociedad. Uno de los ejemplos que más se caracterizan de esa época es el desarrollo de ver los sectores económicos como potenciales clúster. También se pasa a hablar de laboratorios naturales y llegamos a los grandes desafíos transversales que tenía el país. La forma de trabajo era mucho más asociada a la experimentación, a pilotear ciertos proyectos y así poder recoger, ¿no es cierto?, ciertas lecciones en nuevas materias que se tenían que abordar como desafío. Ahí surgen diversos trabajos. Uno de los más conocidos es el que encarga la presidenta Michelle Bachelet sobre la resiliencia frente a los desastres, la que da origen al ITP que ahora conocemos, ¿no es cierto?, el ITREN. Estas orientaciones propusieron alianzas y rutas para abordar retos nacionales y así poder instalar la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación en las diferentes entidades del Estado y poder enfrentar desafíos sectoriales de manera conjunta. Ya hacia el año 2019, cuando se crea el Ministerio de Ciencia, en el marco de la Ley 21.105, que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el 2022 el Consejo Nacional pasa a llamarse Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo. Las dos primeras premisas que mantenía el Consejo en su génesis se mantienen como columna vertebral del trabajo que se realiza hasta el día de ahora. Seguimos con el afán genuino de poder responder a la gran pregunta: ¿dónde y cómo tenemos más posibilidades de que el conocimiento y la innovación se multipliquen y generen mayor valor para Chile? Y por otra parte, ser un espacio permanente de reflexión y encuentro entre diversos actores comprometidos por construir un mejor futuro para Chile de la mano de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. En este nuevo consejo, con esta nueva mirada, se incorpora el diálogo con los actores diversos que aportan diferentes perspectivas y saberes a la generación de orientaciones generales y específicas. Sabemos que en el siglo XXI el conocimiento en sus distintas formas permea la gran mayoría de las manifestaciones de la sociedad. Por lo tanto, Chile, como país que genera desarrollo y bienestar de manera sostenible e integral, debe estar basado en una sociedad del conocimiento.
Por lo tanto, el Consejo pasa, ¿no es cierto?, de tener una mirada mucho más asociada a la innovación, a la sustentabilidad, ¿no es cierto?, con el CENID, y luego con el Consejo CTCI, que el Consejo actual es una sostenibilidad y una mirada mucho más sistémica. Nosotros, ¿cómo vemos el mundo en el Consejo? La ciencia, el conocimiento y la innovación y la tecnología deben construir un pilar fundamental de la sociedad. Deben impulsar la creación de valor entendida en un sentido mucho más amplio, contribuyendo siempre a la preservación de la biosfera, sus ecosistemas y su biodiversidad. Nosotros los entendemos como un todo, para que el desarrollo de la sociedad pueda ser inclusiva y pueda ser de forma ética. Y además buscamos alcanzar el desarrollo y poder así satisfacer las aspiraciones individuales y colectivas de la población, para lo cual la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación resulta crucial. El bienestar de todas las sociedades depende de la naturaleza y la biodiversidad, pues su desarrollo se apoya en ambas. Todo el desarrollo humano se basa en la existencia de las relaciones biofísicas. El proceso de creación de valor basado en la CTCI debe considerar que el desarrollo social y económico vale por la recuperación, mantención y protección de su base fundamental, la biosfera. El éxito de esto solo puede lograrse construyendo y aprovechando el conocimiento disponible y generando nuevo conocimiento que sea diverso y útil a este propósito. Nuestra forma de trabajo es abrigando conversaciones que son difíciles. Necesitamos y mantenemos ese espacio de discusión que sea intelectual, pero de forma honesta. Plasmamos las conversaciones difíciles para poder dar sostenibilidad a los cambios de la trayectoria. Este Consejo históricamente ha seguido de cerca todo el desarrollo de la ciencia, de la tecnología y de la innovación en nuestro país. El trabajo que el Consejo desarrolla busca mirar hacia el futuro, reconociendo siempre y aprendiendo de nuestro pasado. Ha sido un espacio privilegiado de nuestra institucionalidad que ha reunido diversas miradas. Se retroalimenta, ¿no es cierto?, con una mirada de largo plazo para poder generar propuestas que aporten desde el conocimiento a la creación de valor de nuestro país. El 89% de los países de la OCDE tienen organismos similares a este Consejo. Este Consejo es un consejo autónomo, asesora directamente a la presidencia, y una de sus principales actividades es desarrollar la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que sirve de insumo al Ministerio de Ciencia para poder crear su política. Entonces, en el marco del Consejo CTCI, el mandato de la ley establece que el Consejo tendrá como misión asesorar al presidente o presidenta de la República en el análisis prospectivo de las tendencias de desarrollo globales y nacionales. También debe hacer un diagnóstico de las tendencias globales y análisis prospectivo de las oportunidades y desafíos en el marco de la estrategia. De esas líneas aparece la línea de trabajo anticipación, en el que se realizan análisis de tendencias globales. Otro aspecto importante de lo que tiene que realizar el Consejo es la formulación de propuestas destinadas a fortalecer y desarrollar el sistema, y en la elaboración y revisión con mirada sistémica y de largo plazo de la estrategia. Por lo tanto, desde ahí es donde nacen las tres áreas de trabajo del Consejo, que son, como ya les comentaba, anticipación, orientaciones estratégicas, son propuestas para poder fortalecer y desarrollar el ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, y la última área que se llama evaluación, que permite, ¿no es cierto?, la revisión de la Estrategia Nacional de CTCI y ver cómo está el desempeño del ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Entonces, las líneas de trabajo, como les comentaba, son evaluación, orientaciones estratégicas y anticipación.
El Consejo está formado por 14 consejeros, tenemos 13 en este momento, más la ministra o ministro de Ciencia, en este caso la ministra Aysén Etxeberri, y por su presidenta, quien les habla. Y además tenemos consejeros que representan varias regiones, ¿no es cierto?, de nuestro país, diferentes disciplinas y también con equidad de género. En la línea de anticipación, nosotros el año pasado comenzamos con los reportes de futuro, que es un ejercicio que permite entender qué está pasando a nivel internacional. De esa mirada se entiende que hay cuatro ejes principales que están modelando nuestro futuro, que son la revolución digital, la revolución biológica, la sustentabilidad y la democracia. Desde esa perspectiva nace el ejercicio de anticipación Chile Crea Futuro, al cual fueron invitados ustedes, que se va a entregar el informe final el día 15 de junio. Presidenta, hago hincapié en esa invitación para que nos puedan acompañar ese día. A todos ustedes se les envió la invitación de forma personalizada. Al correo de cada uno de ustedes, para que nos puedan acompañar ese día. En este ejercicio de anticipación se proyectan 4 escenarios futuros y a partir de esos escenarios se dan ciertos lineamientos a 5 ejes que donde deberíamos poner cierto énfasis para el desarrollo de mejores políticas públicas. En la línea de orientaciones estratégicas está la estrategia de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Esta estrategia fue entregada el año pasado y la próxima estrategia se le entrega al nuevo presidente de la República el año 2026. Y dentro de esa misma línea se desarrollan orientaciones estratégicas específicas cada año y también se debe ver la incidencia de estas orientaciones estratégicas en el Estado y los otros sectores como los ministerios que trabajan directamente con nosotros. Y en el área de evaluación revisamos constantemente la estrategia para también evaluar el desempeño que tiene nuestro ecosistema. Eso se hace con reportes de desempeño de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación que impactan directamente al ministerio y también con ciertos reportes asociados a la línea de desarrollo productivo sostenible. Es una mirada que estamos trabajando a partir de este año que impacta directamente a economía. Tenemos una vinculación permanente con el ecosistema de CTCI, actores, ¿no es cierto?, tanto nacionales como internacionales, también el gobierno a nivel central y los gobiernos regionales para poder implementar los trabajos que desarrollamos a nivel nacional de forma regional y, por supuesto, con la ciudadanía. El ciclo de trabajo del Consejo es cada 4 años. Como les comentaba, el año pasado se desarrolla el reporte de futuro. Este reporte de futuro alimenta Chile Crea Futuro, que es el año 2023. Los reportes CTCI que se están desarrollando, que se van a desarrollar a partir del segundo semestre de este año, va a permitir poder alimentar Chile Mira su CTCI. Va a ser otro ejercicio, el ejercicio de la línea de evaluación. Y el próximo año se desarrolla el marco de la estrategia con un nuevo reporte de futuro. Los reportes de futuro se realizan cada 2 años para luego poder alimentar, ¿no es cierto?, los procesos más grandes y participativos que son los reportes. Pueden ver que el trabajo del Consejo es un trabajo cíclico, cada 4 años, para hacer reportes e informes de forma permanente que puedan servir, ¿no es cierto?, a todos los actores de nuestro ecosistema y sobre todo a los actores del gobierno. Y acá les quiero contar un poquito de Chile Crea Futuro. Este reporte de futuro que se realiza el año 2022, el segundo reporte que establece el Consejo. El primero se realiza el año 2018. Se va a realizar un segundo reporte en 2 años más, permitiendo darle continuidad cada 2 años y cada 4 años poder desarrollar el ejercicio de anticipación alimentado con este reporte que se llama Chile Crea Futuro. Chile Crea Futuro está en su etapa final.
La entrega es este mes, a la cual fueron invitados, como les comentaba. El día 15 de junio se le entrega al presidente. Este ejercicio nace por la necesidad y el mandato que él nos encomienda de poder entender cómo estos 4 factores globales están afectando a nuestro país, y así poder pronosticar ciertos escenarios de futuro y anticiparse a lo que viene. Eso, Presidenta. Muchas gracias. ¿Ofrezco la palabra? ¿No? La verdad es que... Dale. No, primero felicitar el trabajo. Creemos que sin lugar a dudas la anticipación de futuro es fundamental. Sería bueno que los reportes también pudieran llegar a esta comisión, si es posible, para ir trabajando juntos, pero felicitar el trabajo de Silvia, que hizo un tremendo trabajo como ministra y hoy día está justamente liderando el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Crecimiento e Innovación para el Desarrollo, así que felicitarla por aquello y pedirle también que nos haga parte también del proceso. Por supuesto, la vamos a acompañar el día en que nos ha convocado. Muchas gracias, senador. Senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. Saludar a Silvia Díaz, presidenta de CTCI, también a su asesora Isidora González, a quienes igual nos acompañan permanentemente en este espacio. Dado los tiempos y la complejidad de los problemas que estamos enfrentando como civilización, obviamente que el tema prospectiva, a mi juicio, se torna aún más importante que en el pasado. Entonces, primero, los reportes del futuro, a quienes finalmente ustedes asesoran también al presidente de la República. Entonces, quiero irme a la dimensión política, porque finalmente se requiere un vínculo directo con los tomadores de decisiones, con el presidente o el Poder Legislativo. Que si hay alguna situación concreta donde se haya quizá un ejercicio más para poder entenderlo respecto a alguna temática en particular que obviamente como país y como Estado tengamos que tener en el umbral de futuro. Nosotros también en la comisión se hizo un ejercicio de una mesa de prospectiva que lideró Sergio Vitar, entonces preguntarle si han tenido conversaciones, porque la tarea al final del día es similar. Incluso ahí terminamos con la propuesta de una medida ya legislativa, pensando en una agencia. Yo lo comparto porque este tipo de ejercicio es tan importante. Si no está en la agenda política y en la agenda pública con la relevancia que se requiere, finalmente no llega a los espacios de toma de decisiones. Eso es lo que quiero decir un poco. Tengo la impresión también que en Chile está un poco fragmentado, precisamente porque, yo lo digo porque yo he estado trabajando en otra comisión con los temas de transformación digital, y mi aprendizaje también cuando he visto la experiencia en otros países, que aquellos países como Latinoamérica, como por ejemplo Uruguay, hay una agencia de transformación digital, entonces hay un actor político responsable que además tiene la potestad de dirigir independiente de dónde esté el trabajo. Entonces, por eso la pregunta es, primero, reporte el futuro, cómo se traduce, sobre todo, dado que no estoy en ese espacio, y desde el tema más político, con quién están conversando para que finalmente en áreas estratégicas, por ejemplo, el tema de transformación digital, me parece un tema, el senador hablaba de la educación para el futuro, y ahí ya hay otros actores, universidades. Mañana, de hecho el miércoles estaba invitado a una actividad que es pensando la educación del futuro. Entonces, acá se han hecho mesas técnicas también, la minería verde, o sea, no sé, ejemplos hay miles. Entonces, ¿cómo logramos no fragmentarnos tanto? Una pregunta quizás no propia de la presentación, y el vínculo con el gobierno, y también si pudieron conversar para aprovechar el conocimiento disponible del trabajo que se realizó desde esta comisión en la mesa prospectiva. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora Órdenes. Senador Castro. Gracias, presidenta. Bueno, saludar a Silvia y a su equipo. Dos o tres preguntas. Primero, tema más de diseño institucional. En el fondo, los ministerios cuando se crean tienen como función el poder diseñar las estrategias y planes del ámbito en el cual le competen. Por lo tanto, este consejo, que fue generado mucho antes, me da la duda si es que no tiene una duplicidad de funciones con el Ministerio de Ciencias y Tecnología.
porque a diferencia de los organismos públicos, los ministerios por definición tienen justamente ese mandato, y muchos de los que hacen la bajada ejecutan, pero... Entonces la primera pregunta es si es que desde el punto de vista del diseño institucional usted cree que hay espacio de mejora, porque el que se supone que tiene que asesorar al presidente o la presidenta en ejercicio es justamente el ministro de esta materia. Aquí veo que hay otro organismo que hace lo mismo. Lo segundo, preguntarle tal vez por ignorancia, pero ¿qué tanto presupuesto cuenta el Consejo? ¿Cuánto es el presupuesto anual? ¿Cómo se maneja? ¿Cuánto es el equipo que tienen? También, obviamente, ¿cuál es la dinámica con el Consejo que tienen? O sea, cada cuánto tiempo se juntan, cómo funcionan. Eso es como a modo general. Y sobre la invitación a participar, yo se lo agradezco. Yo no la he recibido, tal vez porque estoy fuera de la... o tal vez me llegó y no la he visto, pero si pudieran entregarnos hoy día alguna invitación más concreta para poder agendarlo de inmediato y no depender de que alguien de mi equipo haya visto esa invitación, sería mejor, para que la podamos tener, lugar, hora, fecha, y así la agendamos de inmediato. Gracias, presidente. De nada, senador Kast, estoy reenviándote la invitación, la encontramos, no dice el lugar, decía que estaba por confirmar, y estamos a pocos días, así que sería bueno, te la envié al WhatsApp, la encontramos en el correo. Yo estoy, la verdad es que bien preocupada, además de felicitarlos, y lo comentábamos con la senadora Órdenes, yo tiendo a coincidir con lo que dice ella. O sea, creo que es importante tener institucionalidad, pero la institucionalidad tiene que traducirse en materialidad, porque si no nos quedamos en el aire divagando sobre la inmortalidad del cangrejo y no nos sirve y perdemos inteligencia, horas, recursos que no estamos en condiciones de perder porque tenemos pocos recursos. Y voy a tratar de aterrizar con ejemplos la preocupación. Hoy día no sé qué es lo que está haciendo el Consejo, ya que entiendo que es bien como orientador respecto de contarles o conversar o generar espacio de conversación con las universidades para ver cuáles las necesidades investigativas que tiene que tener el país y que pueden generar las universidades. No sé si hay algún tipo de espacio en que eso se converse. Segundo, tenemos temas súper sensibles, litio, política nacional del litio, que es lo que está viendo el Consejo respecto de lo que debiéramos hacer con esa riqueza que además puede ser tremendamente pasajera. Inteligencia artificial, por ejemplo, me lo recordaba Gonzalo, mi asesor, el gobierno anunció que iba a poner inteligencia artificial en un programa piloto, que espero que no sea como el gas, broma aparte, en las cámaras para ver vehículos robados. ¿El Consejo sabe de eso? ¿Ha participado en esas definiciones? ¿Tiene algún espacio de participación en lo que se está conversando en el gobierno? Porque si no, los pocos recursos que tenemos los perdemos, ¿ya? Y por lo tanto sería súper importante ver cómo lo que el Consejo hace conversa con lo que el gobierno está pensando. Y aquí, y termino con esta reflexión, nosotros tuvimos una comisión de prospectiva todo el año pasado y resulta que el Consejo hace prospectiva. El Consejo conversó con la instancia que se generó al amparo del senador Chaguán en la Comisión de Futuro respecto de esta subcomisión. Y obviamente creo que es súper importante saber qué es lo que están viendo ustedes en ese ámbito. Nosotros estamos trabajando en la implementación de la Política Nacional de Inteligencia Artificial, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, focalizando acciones en el corto y mediano plazo. ¿Qué es lo que piensa el Consejo de eso? ¿Cuál es la opinión? ¿Se han metido, no se han metido? ¿Los han convocado? ¿No los han convocado? Después, ¿cuál es la articulación de la Política Nacional de Inteligencia Artificial en conjunto con la UNESCO, que también se está trabajando? Hoy día ustedes saben que el tema de inteligencia artificial es un temazo. Hoy día las carreras universitarias están usando, y los alumnos de las universidades están usando ChatGPT. ¿Por qué? Porque hay algunos que entienden que está prohibido prohibir. Vale decir que hay que usar las herramientas. El tema es cuál es el marco, ¿ya? Cómo metemos esto no solo en el contexto nacional, sino que también internacional, lo que está haciendo, ¿no es cierto?, en América Latina, en fin.
Y a mí me gustaría saber cómo estamos conversando estos temas, porque creo que es tremendamente relevante, sobre todo cuando tenemos pocos recursos y están tan dispersos como decía, creo que fue Jimena o Felipe. Y ahí nos está levantando la mano Leopoldo Soto, que creo que quiere intervenir, antes de que le podamos dar la palabra a la presidenta. Leopoldo, muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, senadores y senadoras. Muchas gracias, presidenta del Consejo. Bueno, felicitaciones primero por su nombramiento, doctora Silvia. Y bueno, usted tiene la experiencia también de haber sido ministra de Ciencia, porque mis preguntas van por el lado de cómo se ejecutan estas recomendaciones que hace el Consejo, porque entiendo que es un consejo asesor, por tanto propone, pero no necesariamente son mandatorias sus proposiciones. Y a mí en particular, yo le vengo haciendo el seguimiento, aparte de la institucionalidad que existe en Chile de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación hace ya décadas, que es respecto de los institutos tecnológicos y de investigación públicos, que fueron incorporados en la ley del Ministerio de Ciencia, en la creación, porque originalmente no estaban considerados como parte del sistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, y al Ministerio se le agregaron incluso funciones en relación a ello. Ahora, al respecto, hay informes del año 2021 sobre estos institutos, y también en la política o en la estrategia de ciencia también se hace mención a ellos. Se dice que no tienen presupuesto basal, que adolecen de eso al igual que las universidades. Ahora, y también respecto del diagnóstico, que yo vengo siguiendo esto y se ha hecho diagnóstico muchas veces de estos institutos. Para los que no lo sepan, porque veo que hay senadores que se integran hace poco a la comisión, hay alrededor de 14, 15 institutos tecnológicos de investigación público, donde está el Instituto Chileno Antártico, el Instituto Fomento Pesquero, la Comisión Chilena de Energía Nuclear, el Instituto Geográfico Militar, etcétera. Hay muchos, alrededor de 14 o 15. Y aún no se logra articular a estos institutos como parte de la institucionalidad y que realmente hagan un aporte significativo en investigación científica y tecnológica de nivel profesional. Lo que hay son más bien casos aislados, muy poco, son confusos sus funciones, son complejos, nacieron hace 50 años, pero ha habido algunas recomendaciones que no sé hasta qué punto se están aplicando. Sé de que hoy día hay institutos que están conectados con el Ministerio de Ciencia, algunos de ellos, y que tienen convenios de desempeño por una fracción menor de su presupuesto, cosa que es bastante importante porque se les da al menos se le entrega un nivel respecto de lo que tienen que hacer, respecto de la calidad y de qué hacer también. Entonces, pero hay cosas que me llaman la atención, que me gustaría plantearle, que tienen que ver, por ejemplo, que no se ha logrado aún aprovechar las capacidades que estos institutos tienen o mejorar sus capacidades, porque les falta mucho profesional de investigación, tienen muy poco, alrededor del 5% de su dotación en promedio entre todos. Entonces, pero no se les usa. Por ejemplo, para cuando hubo los problemas de la contaminación en Chiloé, y se pidió un informe, se buscó a la Academia de Ciencias para hacer este informe, lo que está muy bien. Pero no solo se debería buscar a la Academia de Ciencias, sino que usar la institucionalidad existente. No se consultó al IFOP, por ejemplo. No se le hizo parte de esta investigación. Mientras usted era ministra, a principios de este año se creó un grupo para estudiar cómo enfrentar la catástrofe de los incendios. Y en eso habían alrededor de más de 10 centros de investigación de los que se han creado al alero de concursos, y creo que solo 2 institutos tecnológicos y de investigación público. Entonces, mi pregunta va como, ¿cómo ustedes hacen seguimiento después de esto? ¿Qué pueden hacer para que se vayan desarrollando lo que sugieren? Y una cosa más que me gustaría que puede parecer quisquilloso, pero un gran logro, aunque parezca pequeño, que en la creación del ministerio se logró que los institutos que antiguamente se llamaban institutos tecnológicos públicos y que están siempre como pensados en la idea de los institutos Corfo, con la idea de integrar estos otros institutos que además
que están más bien orientados a la investigación para el desarrollo de políticas públicas, que no son los Corfo, se estableció que el nombre de estos institutos son Institutos Tecnológicos y de Investigación Públicos. Sin embargo, en todos los documentos oficiales siguen apareciendo como ITPs y no como ITIPs. Que me gustaría que eso también en el futuro cambiara. Eso sería mi intervención y preguntas que hago a través de su intermedio, Presidenta Rincón. Muchas gracias, Leopoldo. Yo creo que compartimos la mirada respecto de que hay mucha institucionalidad que de repente está dispersa y que sería bueno ir pudiendo bajar y aterrizar. No sé si hay alguien más que quiera intervenir y le damos la palabra a la presidenta. Presidenta. Muchas gracias, presidenta. Voy a ir con varios temas que anoté. Con respecto a la comisión de prospectiva que se formó el año pasado, asociada, ¿verdad?, a esta institución que estaba liderada por Sergio Vitar, se conversó de forma permanente con ellos. Yo entiendo que entregaron una propuesta al gobierno y el gobierno ha decidido tomar esa propuesta y llevarla como un nuevo proyecto de ley a través del Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Economía, en el que va a modificar el accionar del Consejo para poder complementar ambos trabajos, lo que desarrolló esta comisión de prospectiva más lo que el Consejo realiza. Ahí yo les pediría poder tomar contacto directo con la ministra de Ciencia y el equipo de la Subsecretaría de Economía, que son los que llevan directamente el proyecto. Sergio Vitar fue invitado al proyecto de Chile Crea Futuro, como por temas personales y en lo que acontecía en ese tiempo no participó, pero siempre han sido considerados en los trabajos que nosotros realizamos. Los temas específicos, ¿no es cierto?, de anticipación de estos reportes internacionales eran los que les mencioné acerca de revolución digital, revolución biológica, que son estas grandes tendencias que surgen por la ciencia y la tecnología, y también se entienden que hay dos fenómenos que son globales, bien transversales, que nos están afectando, que es la democracia y la sustentabilidad del planeta. Yo me gustaría pedirles que en una próxima sesión pudiésemos venir y contarles de forma bien específica sobre Chile Crea Futuro, qué dicen estos reportes globales, cómo se hace la bajada específica del proyecto, cómo se planifican ciertos escenarios en los que podría Chile encontrarse de aquí al 2050 y cuáles son las estrategias bien definidas que salen a partir de estos expertos que participaron en Chile Crea Futuro. Hay 5 ejes bien establecidos con 3 o 4 propuestas por eje que abordan principalmente lo que mencionó la senadora. Estamos en una crisis de la democracia, nos encontramos con un ecosistema completamente fragmentado, pero hay ciertas luces de cómo se podría trabajar para que no siga ocurriendo lo que está pasando ahora. Así que me gustaría pedir, ¿no es cierto?, una nueva audiencia a futuro para poder explicarles en concreto el proyecto. La forma de trabajo que tenemos con el gobierno la lleva principalmente Isidora, por eso me acompaña hoy día. Trabajamos con presidencia, con segundo piso, y también trabajamos con diversos ministerios, principalmente el de ciencia y el de economía. Ambos ministerios están utilizando el reporte de Chile Crea Futuro para la elaboración de su presupuesto del próximo año. Las tendencias, ¿verdad?, y ciertas consideraciones que salen en este reporte están utilizadas para poder orientar estratégicamente esta formulación presupuestaria que están haciendo de cara al próximo año. Isidora, si quieres, me puedes complementar con la forma específica de trabajo con los otros actores del gobierno y ahí después yo continúo con el resto de preguntas. Listo, gracias. Además de eso, complementando la respuesta, los equipos de presidencia y de SECPRES han sido parte del ejercicio de anticipación Chile Crea Futuro y nos han acompañado en todas las sesiones de diálogo que ha consistido este ejercicio de anticipación.
Sumado a esto, estamos elaborando un reporte en estos momentos que va a ser publicado y entregado en manos de las autoridades en el evento de cierre. Y durante el proceso de elaboración de este reporte también hemos tenido reuniones recurrentes con los equipos de ambas instituciones, de tanto el segundo piso como el equipo de DCI, de Coordinación Interministerial de SECPRES, y el equipo de estudios de SECPRES, para que podamos ir estableciendo enlaces directos entre los resultados del Chile Crea Futuro y lo que actualmente constituyen las prioridades de gobierno. Eso. Gracias, Isi. Con respecto al diseño institucional, no se interfiere en nada con el accionar del Ministerio. El Consejo está bajo la ley del Ministerio, pero es completamente autónomo y es responsable de realizar la Estrategia Nacional de CTCI para que el Ministerio pueda implementar y hacer la bajada de la política que tiene que desarrollar. El trabajo del Consejo es un trabajo de largo plazo. Necesita pensar, hacer estrategias, ejercicios de anticipación y orientaciones, ¿no es cierto?, estratégicas que sean de largo plazo, que no dependan del gobierno de turno, sino que puedan tener una mirada para poder establecer políticas de Estado y no políticas públicas, ¿no es cierto?, de corto plazo. Por lo tanto, no interfiere en nada con el trabajo que realiza el Ministerio. El presupuesto que tiene es un presupuesto súper escaso. Solo somos 6 personas en el Consejo, por lo tanto la cantidad de trabajo que podemos alcanzar a desarrollar es baja. Es por eso que no llegamos a poder tocar todos los temas que ustedes plantearon. Nos gustaría, pero hay que priorizar en algunas orientaciones estratégicas que den, ¿no es cierto?, en función del presupuesto con el que se cuenta. Nosotros esperamos crecer de forma considerable presupuestariamente para el presupuesto 2024. Es un compromiso que estableció la ministra Aysén, ¿no es cierto?, con el Consejo directamente. Hacer las bajadas sobre la intencionalidad, como decía la senadora, queremos hacerlo, queremos poder aportar mucho más en las tendencias globales, ¿no es cierto?, que están pasando, que están afectando directamente a nuestro país. Hemos elegido este año solo trabajar con algunas. Hay muchas tendencias y temas que hemos trabajado hace varios años, la estamos rescatando, ¿no es cierto?, de nuestras plataformas para poder hacer ciertas actualizaciones y de ahí trabajar directamente con los ministerios que están llevando esos temas principalmente. Por ejemplo, el tema de inteligencia artificial es un tema que se toca con el reporte de Chile Crea Futuro y se está trabajando directamente con el Ministerio de Ciencia para poder entregar, ¿no es cierto?, las últimas actualizaciones que nosotros llevamos a cabo y que ellos la pueden utilizar en la actualización de su política. Tratamos de no tomar temas tan contingentes que ocurran, que estén afectando directamente al gobierno, sino que ver temas mucho más de largo plazo para poder dar ciertas miradas estratégicas que sirvan y puedan el gobierno, ¿no es cierto?, tomar y poder establecer ciertas soluciones y respuestas a lo que se va a venir. Temas de seguridad se trabajaron hace un tiempo atrás, no son actuales, ¿no es cierto?, en los reportes de este año, pero sin duda que es un tema que podríamos evaluar para el próximo año si el presupuesto nos acompañara en ese tema. ¿Cómo nos insertamos en temas y conversaciones internacionales? Los reportes de futuro permiten ver eso, ver las tendencias que están pasando a nivel internacional y cómo van a afectar nuestro país y a partir de esas miradas establecer ciertas estrategias que nuestro país pueda tomar en cuenta y poder enfrentarse de mejor forma a futuro. Y con respecto a la pregunta de Leopoldo sobre los ITP, es algo que no compete directamente al Consejo, es un tema que lleva directamente el Ministerio de Ciencia. Por lo que yo entiendo, la Corfo, ¿no es cierto?, establece un consejo, ¿no es cierto?, sobre los ITP. Ese consejo entiendo que ya se conformó, así que podría pedir directamente información a la Corfo, ¿no es cierto?, que es la que establece esa relación. Los ITP, es verdad que han hecho diferentes labores
pero eso también tiene que ver un poco a la respuesta presupuestaria que han tenido durante los diversos años. O sea, no todos los años tuvieron la misma cantidad de presupuesto, por lo tanto era un poco difícil realizar investigación con bajos recursos, ¿no es cierto? Y tener que hacer otro tipo de actividades que los permitiera financiar. Y además la naturaleza de los ITP es súper diferente en nuestro país. Hay unos que están formados para hacer investigación, otros para hacer mucha más fiscalización, y lo que trata el Ministerio de Ciencia, lo que trata de hacer el Ministerio de Ciencia es tratar de trabajar con los que realizan algo de, en parte I+D, y poder fortalecerlos con esos convenios de desempeño que Leopoldo menciona. Pero ahí el trabajo directo con ellos lo lleva el Ministerio, así que ellos pueden contar con mucha más información al respecto. Eso, muchas gracias, Presidenta. Sí, Presidenta, ¿sería posible conocer algún trabajo de años anteriores, porque el Consejo ya lleva varios años, conocer trabajos concretos producto de lo que se ha hecho, que se aterricen? Porque yo entiendo que no puedan tener algo ahora de lo que están pensando para adelante, pero que sí nos muestren lo que se ha hecho en el pasado, desde la creación del Consejo, y que se ha traducido en una propuesta concreta en temas específicos. Porque yo coincido con que es fundamental, y eso es lo que hacemos en la Comisión, mirar el futuro y adelantarnos y todo eso, pero eso se va traduciendo en cosas, en proyectos de ley, en institucionalidad, etcétera. ¿Qué cosas ha arrojado el Consejo cumpliendo el mandato que tiene? Porque el mandato no es solo pensar, sino que eso se traduzca en propuestas. ¿Sería posible contar con esa información de manera formal para la Comisión? Sí, ningún problema. ¿Ya? Nosotros se los podemos hacer llegar sin ningún problema. Yo no sé si hay alguna pregunta adicional a la Presidenta. Carola. Yo solo quiero hacer un comentario. De hecho, tal vez el Ministerio de Ciencia nace por un mandato que se le hizo al Consejo, al CENID de ese entonces, como una comisión presidencial en que se propuso, el resultado de ahí fueron 2 propuestas a la Presidenta Bachelet, quien finalmente decidió por una de ellas y tuvo un asesor científico de la Presidenta que finalmente saca el proyecto de ley del Ministerio. Así que yo creo que el Ministerio de Ciencia claramente nace también por una propuesta tanto de esta comisión, que empujó permanentemente en Congreso Futuro la creación de un ministerio, claro, sí. Pero se mandata... Eso yo lo tengo claro, porque nos ha tocado seguir desde la creación de la comisión, el presupuesto ha sido parte de... mi pregunta tiene que ver, porque además yo creo que el Consejo es previo al Ministerio, es cómo hoy día vemos la labor del Consejo y su importancia. Tengo claro lo que hace el Ministerio. La pregunta, y creo que tenemos que revisarlo, es cuál es el rol del Consejo y cómo eso se traduce en materialidad, que es lo que decía la senadora Órdenes, que es tan importante, ¿no? Porque si no nos quedamos en divagaciones, y por eso me preocupa lo que hizo la Comisión Futuro el año pasado con lo que presidió Sergio Vitar versus lo que hace el Consejo de prospectiva, y que lo estábamos viendo en la presentación. ¿Cómo conversa eso? ¿Cómo tiene sentido? Para que no perdamos los pocos recursos que tenemos. O sea, 6 personas de alta calificación no pueden perderse, y eso tiene que traducirse en algo súper concreto. Eso. Sí. Perfecto, Presidenta. Le vamos a mandar una lista de ejemplos. En la web del Consejo hay un repositorio, una plataforma donde están todos los documentos que se han entregado y en lo que ha terminado cada realización de ese documento. Ejemplos hay varios, como el del Ministerio es el más conocido, pero el ITP el de desastres naturales nace también desde el Consejo. Se mandata al Consejo a establecer un mecanismo para poder abordar los desastres naturales en Chile post, ¿no es cierto?, desastres del 2010 y 2014, ¿no? Y 2014, el 2016 se conforma, ¿no es cierto?, esta comisión que establece que se debería desarrollar un instituto tecnológico público, ¿no es cierto?, en materia de desastres naturales, y ahí da origen al ITREN. Otro ejemplo más reciente es la Comisión de Capital Natural, que se forma a partir, ¿no es cierto?, del trabajo que ha desarrollado el Consejo, a manos también de
de una de nuestras consejeras, Bárbara Saavedra. Desde ahí sale la necesidad de formar un comité, el Comité Capital Natural, que está conformado por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Medio Ambiente y el Banco Central, en donde se trata de cuantificar cuánto cuesta, ¿no es cierto?, nuestros ecosistemas para que influyen, ¿no es cierto?, en nuestra economía. Es un trabajo que estamos recién levantando, así que en la medida que tengamos más contenido e información se las podemos ir hacer llegar. ¿Si les parece? ¿Ya? Así se acuerda. ¿Algún otro tema? A mí me gustaría, gracias Presidenta, a mí me gustaría que pudiéramos ver algunas cosas que están pendientes en la comisión. Primero, que podamos ver, invitar a la ministra de Ciencia y Tecnología. Yo no sé cómo están las agendas, pero hay que hacerlo con tiempo además para que pueda estar. Tuvimos un almuerzo con ella, podría ser el 3 de julio. Estoy pensando en que tenemos varias cosas antes. Tenemos el tema de ciberseguridad, el 12 de junio. Espérate, es que tenemos ciberseguridad, que debería ser un tema. Tenemos NASA, sí, el mismo día. Y entonces tendría que ser el 19 a la ministra. Si les parece, para poder acordarlo. Ya tenemos que ver el tema de cómo seguimos en la comisión el tema del proyecto de ley de genoma. El plazo, el ministerio todavía no envía la indicación. Hasta el jueves. Por lo tanto, después de eso que las recibamos, debiéramos reanudar la discusión. Y ya, eso sería. ¿Les parece? ¿Ya? Así se acuerda. Habiéndose cumplido entonces el objeto de la comisión, se levanta y nos queda pendiente ver la reunión de trabajo fuera de comisión.